se ve la pantalla. Jóvenes, acabo de compartirles mi pantalla. Quisiera consultar si se puede ver. Se ve. De acuerdo. Entonces, empezamos la clase de hoy sábado. Voy a grabar esta clase al igual que la de ayer, solamente que voy a subir el, las, los videos, yo creo que más tarde. ¿De acuerdo? Am, y bueno, voy a empezar a grabar la clase. Bueno, jóvenes, en el capítulo 8 de circuitos de segundo orden, podemos ver diferentes casos, como ser los circuitos RLC en serie en paralelo, con y sin fuente, y bueno, cada uno representa o tiene una problemática, tiene una respuesta, en este caso, o diversas eh, circunstancias, por así decirlo. Tienen los subamortiguados, los críticamente amortiguados y los sobreamortiguados, ¿de acuerdo? Entonces, en base a cada respuesta, el planteamiento de básicamente la respuesta de las ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante, estos circuitos que son un poco más eh, complejos, se podría decir, es hacer un repaso a las ecuaciones diferenciales lineales, en este caso homogéneas, de coeficientes constantes, perdón, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo una tabla, mejor dicho, un resumen prácticamente de lo que es los casos. Este, eh, por ejemplo, aquí hay cuando son las raíces reales y distintas de cada respuesta, cuando son iguales y cuando son raíces imaginarias. Esto solamente es un recordatorio por si están un poco cortos el tema de ecuaciones diferenciales. Yo más tarde igual se lo voy a enviar, así que denle un repaso a todo esto. Ahora, eh, vamos a partir de básicamente este ejercicio que es el problema de práctica 8.9 y vamos a resolverlo por el método de circuitos generales, ¿de acuerdo? Es lo que es el punto 8.7, 8.10 si no mal recuerdo. Entonces, un poco recordando lo de la anterior clase, vemos este circuito que tiene una capacitancia de 1 sobre 20 faradios, tiene una inductancia de 2 henrios y básicamente está conectado a una fuente, y tiene una resistencia, bueno, no resistencia. Bueno, entonces, para resolver esta clase de circuitos, o bueno, estos ejercicios por el método de circuitos generales, em, básicamente se lo analiza de la siguiente manera. Fíjense que aquí el interruptor se cierra en un tiempo igual a cero, entonces se lo dibuja el circuito en un tiempo cero negativo. Entonces el circuito estaría, en este caso, toda esta rama estaría abierto, no existiría. Y bueno, se le dibuja tal cual los elementos que conllevan a esto. El primer paso es dibujar el circuito en un tiempo menor a cero o un tiempo cero negativo. Calcular los valores iniciales, que son el del voltaje del condensador y la corriente del inductor, perdón. Y aplicando propiedades de que al
y aplicando propiedades de acuerdo a que la corriente del inductor en los cambios abruptos no cambia y que el voltaje tampoco del condensador, procedemos a utilizar esta fórmula del tema de del despeje y las condiciones cuando existiría, por ejemplo, el voltaje, mejor dicho, la derivada de voltaje con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar este circuito. Como podemos ver, no está conectada ni una fuente, así que no hay un suministro de energía. Entonces eso quiere decir que no está cargada ninguna fuente. Y al no estar cargada ninguna fuente, el elemento del inductor, como vemos aquí dibujado anteriormente, queda básicamente sin alimentación, y es por ende que no hay circulación de corriente en ese ramal. Entonces podemos decir que la corriente del inductor inicial es 0 amperios. Y ahora el tema del voltaje. De igual manera, al no haber una fuente conectada, no hay caída de tensión en ningún punto, entonces también se lo podemos así podemos ver el tema de que también el voltaje del condensador es 0. Ahora, la siguiente parte es dibujar el circuito en un tiempo 0 positivo o para un tiempo mayor a 0, ¿de acuerdo? Dibujamos este circuito cuando se cierra el interruptor, pero esos elementos, como ustedes pueden ver, el condensador y el inductor, aún no se los desactiva. Es un pequeño instante que tenemos que analizar. Se cierra el circuito, pero como está sometido aquí una fuente de corriente, estos elementos quedarían en circuito abierto como es el condensador y en cortocircuito lo que es el inductor. Pero como estamos analizando por circuitos generales, tenemos que darnos un análisis de lo cual va a ser algo que va a ocurrir un pequeño instante. Entonces partimos con todos los elementos puestos y el interruptor cerrado, y lo que debemos encontrar es la derivada del voltaje con respecto al tiempo y la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Para ello tenemos que calcular así para hallar la derivada del voltaje del capacitor tenemos que calcular la corriente del capacitor, y para hallar la derivada de la corriente damos el voltaje del inductor, perdón. Ahora, en esta parte ya tenemos conectada una fuente de 2 amperios, ¿de acuerdo? Partimos con los datos como ser el voltaje que existe aquí en este condensador y la corriente que circula en este inductor. Entonces, primeramente lo que vamos a calcular va a ser la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y para eso necesitamos la corriente del condensador. Entonces hacemos un análisis de la corriente de Kirchhoff en un nodo. En este caso vamos a aplicar el nodo, este nodo que ven aquí abajo, que básicamente ya de acuerdo a la polaridad del condensador, que va de más a menos, dibujamos la corriente que circularía por ese elemento que justamente entra aquí al nodo. Dibujamos la corriente que ya tenemos de datos, que es la corriente del inductor. Dibujamos la corriente del inductor en este sentido, y que también entra al nodo que estamos analizando, y lo igualamos básicamente a la corriente que está saliendo del nodo. Entonces tenemos de dato la corriente del inductor que calculamos anteriormente en un tiempo menor a 0, que son 0 amperios, entonces se elimina y podemos deducir que la corriente del condensador sale 2 amperios. Entonces este resultado lo reemplazamos aquí y lo dividimos por la capacitancia, y tendríamos la derivada de voltaje con respecto al tiempo del capacitor, y aquí está, y nos sale como resultado 40 voltios sobre segundo. Ahora procederemos a hacer el cálculo de la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo,
Y tenemos aquí como incógnita el voltaje del inductor, pero tenemos de dato la división de la inductancia. Ahora, vamos a hacer análisis de la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla, pero una supermalla alrededor de todo esto, sin tomar en cuenta el elemento de la fuente de corriente independiente. Entonces partimos en un sentido horario, básicamente, y entonces también tenemos que tomar en consideración los polos que vamos a llamar, como hacer este elemento de 10 ohmios, el E4, que lo igualamos al del condensador y al del sentido del inductor. Entonces aplicamos ley de tensión de Kirchhoff en la parte externa de la malla, que sería menos voltaje de la resistencia de 4 ohmios, menos el voltaje del inductor, más el voltaje del capacitor y más el voltaje del inductor, y es lo que tenemos aquí como resultado, y todo eso lo igualamos a cero por la propiedad de la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, ahora, el voltaje de la resistencia de 4 ohmios por ley de Ohm es igual a la resistencia, que son 4 ohmios, por la corriente que circula a través de ella. Como en este ramal circula la corriente I sub L, o sea, del inductor, lo multiplicamos por ella, pero la corriente del inductor, como es cero, se anula. Entonces este elemento se anula, este elemento del voltaje del inductor es incógnita, y así propiamente lo mismo con este dato del voltaje del condensador, que es un dato que ya sacamos anteriormente, que igual es cero, como está aquí, y la resistencia de 10 ohmios, que es un dato que vamos a sacar gracias a que también poseemos el dato de la corriente I sub C ahora, que son 2 amperios. Sería el producto entre los 2 amperios por la resistencia de 10 ohmios. Y es aquí lo que vemos ahora. El voltaje de la 4 ohmios se elimina, el voltaje del condensador también se elimina porque es cero antes del cambio y después del cambio. Y el único dato que tenemos es este de la corriente, perdón, del voltaje de la resistencia de 10 ohmios. Despejamos el voltaje del inductor y nos sale que son 20 voltios. Y reemplazamos en la fórmula y sacamos que la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo son 10 amperios sobre segundo. ¿Hasta hay alguna duda, jóvenes, de todo este procedimiento? Bueno, alguien- una pregunta: ¿por qué ignoramos a la fuente de corriente en LTK? Bueno, si pueden ver el circuito que está dibujado aquí en este tiempo mayor a cero, fíjense que al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, si yo lo aplico a la malla número 1, la que está aquí encerrada en el cuadro, no podría hacer el análisis, porque la ley de tensión de Kirchhoff es con respecto a la diferencia de potenciales o las caídas de tensión en cada elemento. Yo al aplicar todo esto en esa ley en esta malla, tendría que pasar por esta fuente de 2 ohmios. Entonces eso no, perdón, esa fuente de 2 amperios, pero eso sería contradictorio de las reglas. Entonces por eso es que yo opté en aplicar la ley de tensión de Kirchhoff solamente alrededor, evitando así esa resistencia, pero esa fuente de intensidad. Espero haber respondido a su pregunta. Ya. Ahora, la siguiente parte es una nota que debemos rescatar de anteriores ejercicios. La primera parte es la respuesta total. La respuesta total es básicamente la respuesta transitoria, o sea, la respuesta de la descarga, y la respuesta sumada a la respuesta de estado estable.
para así tener la respuesta completa. Ahora, debemos hacer el análisis para una respuesta transitoria. En este caso, la respuesta transitoria básicamente es el tiempo donde los elementos, ya sea como el condensador y el inductor, se descargan sin una fuente que los alimente o que les siga proveyendo energía. Es por eso que nosotros analizamos el mismo circuito que tenemos en el gráfico, que es este de aquí, perdón, este es un tiempo mayor a cero, ya que antes de cero se cargó y después de cero tenemos que hallar la respuesta transitoria, la respuesta de la descarga, que es una parte. Entonces, al cerrarse este interruptor, está conectado aquí la fuente de 2 amperios. Pero para yo tener una respuesta transitoria, yo debo desactivar todas las fuentes al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso tengo que desactivar esa fuente de 2 amperios. ¿Y cómo la desactivo de mi circuito? Cortándola. ¿De acuerdo? Solamente para respuesta transitoria. Es lo que está aquí en el dibujo. Se lo dibuja en un tiempo cero positivo, o sea, un instante después, y se lo vuelve a analizar de igual manera. Ahora, en esta parte debemos tener mucho cuidado. Tenemos que básicamente convertir todos estos elementos que vamos a analizar en función de sus derivadas, ¿de acuerdo? De cada elemento. Por ejemplo, ahora, al tener ya el circuito dibujado, aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff alrededor de toda la malla. Al darle sentido horario, aquí está la resistencia de 4 ohmios, aquí está su voltaje, aquí está ahora el voltaje de la inductancia, aquí está el voltaje del condensador, lo mismo, y voltaje de la de 10 ohmios, todos igual a 0. Ahora, en esta parte tenemos que tener mucho cuidado con estos elementos: el voltaje del inductor y la corriente del capacitor. En este caso, los demás elementos que podemos ver nosotros, como ser la resistencia de 4 ohmios y la resistencia de 10 ohmios, esos elementos básicamente son reemplazados por las condiciones de la ley de Ohm, pero elementos como el inductor y el capacitor son un poco más de cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que dejar todo este caso en función de sus derivadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este voltaje del inductor tenemos que llevarlo a la derivada. Entonces, reemplazamos este elemento por su condición. Entonces, por eso es aquí que colocamos inductancia por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, de igual manera también dejamos todo en función de la corriente del inductor. Todos estos elementos los dejamos en función de las derivadas y la corriente del inductor. En la siguiente parte debemos también darnos cuenta que todo este elemento que hemos analizado solamente tenemos de elementos que están en función de la derivada de la corriente o de la corriente misma del inductor, como ser este elemento y este elemento ya están puestos. Lo que nos falta convertir en función de la derivada de la corriente, o en función de todo con respecto a la corriente del inductor. Es por eso que hacemos otro análisis de la ley de corriente de Kirchhoff. Este voltaje C vamos a expresarlo en función del inductor, y este elemento también vamos a expresarlo en función del inductor. Es por eso que vamos a analizar un nodo B aquí en medio, lo cual igualamos, y básicamente es todo lo que sale igual a todo lo que entra. Como ambos elementos salen y uno entra, entonces aquí podemos deducir que la corriente del inductor va a ser igual a menos la corriente del capacitor.
Ahora, ¿qué es la corriente? Como habíamos comentado anteriormente, tenemos que llevar toda una función única. O sea, o bien todo está en función o bien todo está en función de la derivada del voltaje, o bien la derivada de la corriente. En este caso, estos dos elementos al ser igualados, este elemento de la corriente del capacitor se expresa en lo que es la capacitancia y su derivada de voltaje con respecto al tiempo. Ahora, este elemento, como pueden ver, la corriente I sub L, lo tengo aquí, que está en función de una derivada, y por lo cual analizamos estos elementos que vemos aquí. Fíjense que este voltaje de 4 ohmios que tiene la corriente del inductor, y este elemento que tiene la derivada de la corriente la derivada de la corriente con respecto al tiempo del inductor también, podemos llevarlo a otro caso. O sea, podemos expresarlo, estos elementos, a función del capacitor. Entonces, eso ya dependerá de cada uno, cómo pueden, o bueno, cómo le es más fácil llevarlo, una en función de otra, o sea, o bien todo voltaje o bien todo corriente, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí, cuando calculamos la corriente del inductor, nos da como resultado esto, y yo al derivar por primera vez este elemento, me sale aquí que la derivada de la corriente con respecto que la derivada de la corriente del inductor con respecto del tiempo es igual a menos la capacitancia por 2 veces la segunda derivada, la segunda derivada del voltaje del condensador con respecto al tiempo. Entonces, este elemento del inductor y esta derivada de la corriente del inductor también lo reemplazamos en la ecuación que sacamos anteriormente, este y este, y dejamos toda esta fila en función de solamente el condensador, en función del voltaje del condensador. De igual manera, esta corriente del capacitor también lo dejamos en función de su voltaje, lo cual está ya aquí planteado, ¿de acuerdo? Que solamente sería positivo este elemento. Ahora, fíjense que aquí está menos 4 por algo. Aquí esto antes era la derivada de la corriente pero antes ese menos 4 que está multiplicando la corriente, esa corriente I sub L es reemplazada en aquí. Fíjense, I sub L pasó de todo esto a esto. Ahora dice menos L, la inductancia de la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y este señor es lo que calculamos anteriormente, que era esto aquí, y también es reemplazado acá. Como dijimos que íbamos a dejar todo en función del voltaje del condensador y de sus derivadas propias, es por eso que este elemento del voltaje condensador que estuvo inicialmente no se lo cambia, porque ya está expresado en esa función. Seguimos, tenemos la resistencia de 10 ohmios multiplicada por la corriente del condensador, y ustedes saben que la corriente del condensador, que está aquí, es igual a la capacitancia por derivada del voltaje, solamente que esto sería positivo, ¿de acuerdo? Este negativo solamente salió por el tema de la ley de corriente de Kirchhoff, la cual ambas salen del nodo. Entonces, por eso que aquí todo esto es positivo. Procedemos a reemplazar datos, como hacer la capacitancia, está aquí, igual aquí la capacitancia, lo mismo, y la inductancia, que es 2 Henry, y la capacitancia, que es 1 sobre 20. De igual modo, aquí reemplazamos la capacitancia, que es 1 sobre 20, y bueno, básicamente sumamos elementos iguales, como ser esto, como es solamente una derivada, o sea, como hacer la primera derivada, lo sumamos con lo que quede de todo esto, y básicamente lo ordenamos, ¿de acuerdo?
y nos sale esto de aquí, que es la derivada del, perdón, nos sale todo esto aquí, que es la derivada del voltaje, pero en la segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 7 veces la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 10 veces la, el voltaje va a ser igual a cero. Y como pueden ver todo esto, tenemos que hallar la solución de las raíces. Entonces procedemos a reemplazar estas derivadas como la letra S, como está en el libro. Como es segunda derivada, esto va a ser S cuadrado. Como es primera derivada, esto va a ser solamente S. Y como aquí está solamente el elemento de voltaje, se sobreentiende en 1 y es igual a 0. Aquí dice Dubán Mendoza Ortega K. ¿Alguna consulta? O bueno, No se escribió solo, disculpa. nada ya, pero vaya disculpa. Bueno, entonces todo este elemento lo expreso o reemplazo, perdón, y hallo las raíces. En este caso tengo dos raíces que es S1 y S2, menos 5 y menos 2. Ahora fíjense el caso a cual se parece de lo que vimos anteriormente. Son dos raíces distintas y que pertenecen a los números reales. Entonces, aquí nos fijamos en los tres casos cuando son raíces reales y distintas, cuando son iguales las dos y cuando son imaginarias. Este caso es el inciso A, que expresamos básicamente en una constante por e elevado a una de las raíces que hemos calculado por a lo que está en función. En este caso, como queremos hallar el voltaje, aquí sería esta y reemplazada por voltaje, aquí sería una constante por e por la raíz, el resultado de la raíz, y como está en función del tiempo, aquí sería t, y así sucesivamente. Es por eso que ahora a resolver las raíces tenemos que calcular, tenemos que expresar todo eso en ecuaciones diferenciales. Y aquí está, es lo que les comentaba, una constante por delante, se pone el neperiano expresado a la respuesta de una de las raíces, que sería S1, que es menos 5, multiplicado a la función, que es el tiempo, y así sucesivamente. Entonces, ahora hemos hallado la respuesta transitoria, jóvenes. Hasta ahí alguna consulta, nos quedan unos 10 minutos de explicación y luego sigue la segunda parte. Obviamente. Aquí escribió un compañero, luego hallamos las constantes con las condiciones iniciales. Sí, exactamente. Luego tenemos que hallar la constante de las condiciones iniciales, pero cuando hagamos eso tenemos que tener toda la respuesta completa. Como comentaba anteriormente, todo esto que vimos ahorita, el cálculo de esa derivada, segunda derivada, el cálculo de las raíces, solamente esta parte es la respuesta transitoria. Ahora, a esa respuesta transitoria tenemos que sumar la respuesta de estado estable. Y al hacer la suma tenemos la respuesta completa. Aquí en la respuesta total estarían los valores de las constantes. ¿De acuerdo? Una vez que lo dominen, esto va a ser un poquito más rápido, más fluido. Entonces pueden ir practicando el tema de circuitos generales. Bueno, nos quedan como unos 5 minutos. Voy a cortar el chat, perdón, el video,
y voy a enviar otra vez otro enlace y vamos a continuar con el ejercicio y esta vez va a ser la respuesta de estado estable. ¿De acuerdo? Sí.